muchísimo gusto saludarles. Estamos aquí en Converso, voces compartidas, propuestas educativas que se orientan a transformaciones profundas para el bienestar comunitario. Y el día de hoy, una sorpresa maravillosa, Rafael Mazín, gracias por estar aquí, bienvenido. Muchísimas gracias, Claudia. Qué placer estar con usted esta noche. Pues muchas gracias por su compartir con toda su experiencia y con todas las aportaciones que ha hecho al campo de la salud y también de la salud sexual. Hoy se celebra el Día de los Sexólogos, así que felicidades a todos los que nos acompañan y sobre todo saber que estamos compartiendo desde diferentes rubros, cada uno para trabajar en pro de la educación integral de la sexualidad. Y pues como cada converso, hoy quiero compartirles un poema que se llama Reivindico mi derecho a ser un monstruo, de Susie Shock, y dice: yo, pobre mortal, equidistante de todo, yo, primer hijo de la madre, que después fui yo, vieja alumna, de esta escuela de los suplicios, amazona de mi deseo, perra en celo de mi sueño rojo. Yo reivindico mi derecho a ser un monstruo, ni varón ni mujer, ni 21 ni H2O. Yo, monstruo de mi deseo, carne de cada una de mis pinceladas, lienzo azul de mi cuerpo, pintora de mi andar. No quiero más títulos que cargar, no quiero más cargos ni casilleros a donde encajar, ni el nombre justo que me reserve ninguna ciencia. Yo, mariposa ajena a la modernidad, a la posmodernidad, a la normalidad oblicua, visca, silvestre y artesanal. Qué cosa más preciosa, porque refleja ese sentimiento de muchísimas personas de no ser categorizadas con una etiqueta, metidas dentro de una categoría o dentro de una cajita predeterminada para definirla como un ser vivo pensante y sentiente, con emociones, con sentimientos. Es verdaderamente conmovedor. Pero aprovecho la oportunidad para mandar un abrazo, en primer lugar, a todos mis colegas que trabajan en el campo de la sexología. Y en segundo lugar, quiero dedicar de manera muy, muy especial esta presentación, en primer lugar, al proyecto, al proyecto Converso, pero de una manera muy, muy particular a las personas y comunidades trans, que son mis hermanes, a quienes respeto, admiro y he aprendido a querer a partir de experiencias de trabajo, codo a codo, brazo a brazo, mano a mano, con todos ellos. Muchísimas gracias, Rafael. Pues qué bueno, porque precisamente este proyecto tiene como motor principal hablar de lo que es la salud, la sexualidad, la psicoterapia, ¿no? El abordaje que se da desde esta perspectiva integral, que hoy precisamente vamos a hablar de esta perspectiva integral, pero antes quiero presentarte. Y bueno, tu currículum es muy extenso, voy a tratar de ser breve, aunque sabemos de tu experiencia. Rafael Mazín es médico cirujano, maestro en salud pública con especialidad en atención primaria centrada en la comunidad, experto en prevención, tratamiento y atención integral de VIH, infecciones de transmisión sexual, hepatitis virales, así como en promoción de salud sexual y atención integral de poblaciones clave. Como punto focal en la colaboración entre la OPS y la Asociación Mundial para la Salud Mundial, WASP, ha podido colaborar en el desarrollo del concepto de salud sexual, así como de materiales y herramientas para la promoción y atención de la salud sexual con todos los grupos vulnerables de la sociedad. Ha sido honrado por la UAS en mayo de 2017 con la entrega de la medalla de oro por el mérito en el trabajo de promoción de la salud sexual y educación en sexualidad. En resumen, no solo es considerado experto en VIH, ITS y hepatitis, sino también en salud sexual. En los últimos 3 años ha brindado orientación técnica a varios países: Cuba, República Dominicana, Guatemala, Costa Rica, Eswatini, Costa de Marfil.
en el desarrollo de acciones comunitarias para la prevención de infección por VIH e ITS. El Instituto de Salud Pública AHF en la Universidad de Miami le encomendaron un estudio cualitativo sobre la respuesta de 9 países de América Latina y el Caribe a la pandemia de COVID-19, donde justo está ahora, ¿verdad? Es correcto. Estoy en Washington. Yo vivo en Washington, D.C., en los Estados Unidos. Llevo prácticamente 40 años aquí desde que empecé a trabajar con la OPS. Pero me sonrojo con todas esas cosas que dices de mí porque suena como si yo fuera una eminencia. Y conforme pasan los días me doy cuenta de que lejos de ser un experto en muchos campos, realmente soy un aprendiz en muchas cosas. Todos los días estoy aprendiendo cosas nuevas y me doy cuenta de que son muchas las brechas de conocimiento que todavía tengo y mi sed de conocimiento y de aprendizaje no para nunca. Entonces, no quiero que piensen en mí como un experto, sino como un colega que comparte una experiencia acumulada, que está en continua construcción, en continua evolución. Pues muchas gracias, Rafael. Gracias también por tu calidad humana. Y pues vamos a comenzar. El tema de hoy es muy interesante, es la atención integral de la salud y el bienestar de las personas y comunidades trans. Y pues si nos quieres compartir tu pantalla, que nos Claro que preparaste sí, una presentación con muchísimo importante. gusto, con muchísimo gusto. Y pues vamos viendo qué va a comprender este abordaje integral respecto a la salud y el bienestar de las personas y comunidades trans. Y yo empezaría un poquito como que nos compartieras qué englobaría, ¿no? Este término trans, ¿qué es lo que englobaría? Bueno, mira, tal vez debería comenzar por mencionar qué significa este concepto de atención integral. Y me voy un poquito atrás describiendo lo que dice la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, en la cual se insta a todos los Estados miembros de dicha organización a que se esfuercen por proporcionar a los ciudadanos de sus respectivos países el más alto nivel de calidad de atención de sus necesidades de salud y bienestar. Y la organización define además la salud no solamente como un estado de bienestar físico, mental, social, espiritual, inclusive se ha empezado a hablar recientemente de él, sino además como un constante estado de bienestar, de vivir con satisfacción y placer. De hecho, la definición dice, no es solamente la ausencia de enfermedad, sino el completo goce de un bienestar en todos esos terrenos. Entonces, atención integral significa el poder cuidar de cada una de esas dimensiones para que la gente disfrute su vida, goce de su vida y no solamente para que no esté enferma. Claro que evitar que esté enferma contribuye enormemente a mejorar ese bienestar, ese gozo con la vida, pero no es solamente eso. La atención integral tiene que ir más allá de ese concepto tradicional de salud. Ahora, me preguntabas, ¿qué engloba el término trans? Cuando hablamos de población y personas trans, nos estamos refiriendo a varias identidades y expresiones de género. Y esas identidades y expresiones de género incluyen muchos colectivos. Seguramente las personas que nos están oyendo han visto que cuando se habla de las poblaciones LGBT, hay muchas personas que insertan muchas letras y va creciendo el número de letras y en particular la T. La T se repite 3 y hasta 4 veces para incluir a las personas transexuales, transgénero, transvestis, transformistas. Eh, eh, Eso no importa.
qué es qué. Lo importante es que el término engloba a todos esos colectivos, sin separarlos, sin discriminarlos. Y esos colectivos nos han pedido, porque yo he trabajado con ellos muy de cerca, que utilicemos la palabra trans como un concepto o como un término, mejor dicho, englobador, que les incluye a todos o todes ellos. Claro, cuando lo empezamos a usar no existía no se empleaba esta forma neutral de el lenguaje con la ellos, les, y en inglés no existe esa posibilidad. Entonces, cuando lo construimos en inglés no había posibilidad de trabajarlo así. Esto es algo completamente nuevo, pero nos vamos ajustando a las demandas y a las necesidades del grupo. Lo importante es que contrasta con la noción biosocial de cis, en el que hay dos dimensiones específicas de la existencia, que son el sexo biológico y el género, que es una construcción social y cultural, y la manera en que las dos se sobreponen. En términos generales, en muchas sociedades se espera que el sexo biológico y el género que se le asigna a una persona al nacer coincidan, pero no necesariamente tiene que haber esa coincidencia. Puede haber una discrepancia o, como dice ahora la Organización Mundial de la Salud, una incongruencia. Incongruencia, cuidado, que en español suena como algo fuera de lo normal. No, simplemente quiere decir que no hay un embone entre las dos cosas, que no hay un ajuste entre el sexo asignado al momento, perdón, el género asignado al momento de nacer en función del sexo biológico que la persona tiene o que la persona muestra. De cualquier manera, los científicos que trabajan en el área de las ciencias biológicas saben muy bien que el sexo como tal en en nuestra especie en particular, pero en múltiples especies también, no es un fenómeno dimórfico. El sexo se puede presentar dentro de un espectro muy notable, muy pronunciado de características. No hay una definición muy clara de qué es lo masculino en términos de atributos físicos. Puede haber un gradiente de trazos físicos con lo femenino, y lo femenino puede ser también muy cambiante, mostrar un gradiente de características en las cuales no tenemos de un lado a Barbie y del otro lado a Ken, sino hay, como te digo, todo un continuo de características físicas que se manifiestan en todos los niveles, en el cromosómico, en el hormonal, en el gonadal, en el genital, e inclusive en los atributos externos, en los caracteres sexuales secundarios, y hasta en caracteres que habitualmente no reconocemos como sexuales secundarios, pero que son determinados o son propiciados por genes y por influencia hormonal. Ejemplo, la estructura facial. De repente vemos una persona y decimos, esta persona tiene rasgos muy femeninos, sin querer decir con esto que sea afeminado, sino que se ajusta mucho a lo que en nuestra cabeza son las características o los atributos físicos propios del sexo femenino.
o ver a una mujer que tiene características faciales o de hombros o de estructura de brazos que decimos, se ven muy masculinos. Entonces, en lo biológico es muy difícil establecer una separación tajante. Sin embargo, hay ciertas características que nos permiten decir, ok, en términos físicos esto es lo masculino y esto es lo femenino. Pero cuando hablamos de identidades genéricas, las identidades genéricas tienden a tener una mayor fluidez. La cultura occidental tienden a seguir este patrón binario. Atención con el término. Cuando hablaba de sexo me refería a lo dimórfico en términos de morfología, de aspecto general. Cuando hablo de género, hablo de identidad binaria. Es si la persona se identifica con un género, perdón, con un sexo o con otro, nada más, porque la sociedad así se lo está imponiendo. Tú no tienes opciones. Sin embargo, en muchas culturas, la identidad genérica es más fluida. La persona no se identifica necesariamente con un extremo o con otra. Puede ubicarse en algún punto de un continuo, de un espectro. Y eso es lo que definimos como trans en términos de identidad y de roles culturales y de comportamientos sociales. Es interesante que en los últimos 2 años, tal vez, se ha observado un fenómeno muy interesante aquí en los Estados Unidos, y es que los jóvenes, especialmente los de las generaciones más contemporáneas, ya no sé si son generación Z o creo que sí se llama así, generación Z, a la más nueva, el 5% de ellos se identifican como teniendo una identidad no binaria. Fíjate nada más, el 5%. Cuando yo estaba cursando mis estudios de medicina hace 50 años y hablábamos del término trans, decíamos transgénero, personas transgénero, se decía que eran menos del 0.5% de la población adulta. Ahora ya el 5% de las nuevas generaciones dicen que tienen una identidad no binaria. Esto es, no se identifican ni como hombres ni como mujeres, sino en algún punto de un espectro o de un continuo. Entonces, el término trans involucra todo esto. Involucra otras muchas cosas también. Involucra eh, eh, identidades sexuales también. Una persona trans no necesariamente es una persona que se atrae o que siente atracción erótica por alguien de una identidad genérica diferente de la suya. Puede tener atracción por una persona de la identidad genérica, de una identidad genérica igual. No sé si me explico. Una mujer trans, por ejemplo, puede sentirse atraída por otras mujeres, o un hombre trans puede sentirse atraído por otros hombres, o una persona no binaria puede sentirse atraída por personas no binarias. Entonces, es un concepto complejo. Cuando yo estudiaba medicina también hablábamos de las personas travestis o transformistas que no necesariamente tenían una identidad genérica
que no correspondía con su sexo biológico, sino que su identidad estaba de acuerdo con su identidad, perdón, con su sexo asignado al nacer, pero les gustaba transgredir las normas sociales y tener comportamientos considerados como característicos del otro sexo, propios del otro sexo, como el vestido, como ciertas modos y maneras de ser que se juzgaban propias del otro sexo y hacer cosas que el otro sexo, entre comillas, eh, 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 hacía, como por ejemplo presentarse en revistas de teatro bailando como si fueran personas del otro sexo. Y se hablaba hasta del concepto del sexo opuesto, que es un término que a mí me produce alergia, porque los sexos no son opuestos. El sexo en cuanto a dimensión biológica tiene aspectos que pueden ser complementarios desde el punto de vista reproductivo, pero no opuestos. No, no somos opuestos, somos diferentes y somos complementarios. Entonces, cuando hablamos de poblaciones trans, es de esto de lo que estoy o a lo que estoy refiriéndome. Lo importante, lo más importante, es que los colectivos que hacen parte de las comunidades trans, o como le decíamos Esther Corona y yo, de la sopa de letras T, porque son muchas Ts, simplemente rehúsan que se les fusione, que se les meta dentro de otras poblaciones trans. Ya voy a hablar de esto más adelante, pero eh, hubo una época en la cual incluso los especialistas decían que las personas trans eran hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres que se visten de mujeres. Esta no es la realidad. Tienen una identidad genérica propia que no corresponde con la de su sexo biológico. Esa es la definición. Pero que pueden también ser personas que no tienen esa identidad genérica diferente, pero que transgreden las normas sociales relacionadas con el género. ¿Me explico? Entonces, trans también nos incluye a los transgresores de la norma social de género. Pues qué amplia visión y la verdad creo que con esto clarifica muchas de las cuestiones que tenemos a veces como de dudas. Creo que algo importante precisamente es esta parte descriptora, como usted lo señala aquí, que los colectivos lo prefieren como descriptor y cómo muchas de las personas trans también optan por esta parte de llevarnos a su propio mundo para poder entender en esa dimensión de cómo se van describiendo, ¿no? Y creo que ese es un factor también muy importante. No sé cómo lo ve usted, doctor. No, absolutamente. Cuando nos leías el poema al comienzo, la persona decía, no me pongan etiquetas, Ujú, pero sí reconozcan que vivo dentro del universo trans. claro, Y dentro de ese universo trans no quiero una etiqueta más. Decía la persona, soy un monstruo de este espacio que engloba diversas identidades y expresiones claro. genéricas. ¿Cuál de ellos? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Sencillamente no soy la típica persona cis que tiene un sexo biológico y que se ajusta a la norma social de un rol genérico, adoptando todas las pautas y comportamientos propios de ese género. Doctor, y desde esta visión, ¿cómo es que se consideraría, porque creo que es importante verlo, ¿no? Que la vivencia trans no es una patología. ¿Qué argumentos existen en torno a ello? Esta es una pregunta importantísima porque durante mucho tiempo
se incluyó no solamente al fenómeno trans o a la experiencia trans, para ser más correctos, sino también a la atracción por personas del mismo sexo como patologías. La Organización Mundial de la Salud removió de un manual que tiene, que se llama la Clasificación Internacional de Enfermedades, o CIE, la homosexualidad de las listas de enfermedad. Y esto ocurrió en 1990 apenas. Justamente el 17 de mayo de 1990, y es por eso que ese día se celebra un hito más de orgullo gay, pero se mantuvo el fenómeno o la dimensión trans dentro de las listas de la Clasificación Internacional de Enfermedades. La Clasificación Internacional de Enfermedades es el manualito que el médico toma o el seguro de salud toma y consulta y ve el código correspondiente a una enfermedad para poder ver si se le reembolsa a la persona los gastos médicos por esa enfermedad. Y el fenómeno trans no se quitaba, se argumentaba que la única manera de que las personas trans pudieran seguir recibiendo tratamientos, especialmente aquí en los Estados Unidos, donde no existen sistemas de salud bien estructurados, lo que tenemos es una industria de salud. Entonces las compañías aseguradoras decían, ok, ¿cuál es el código para que yo le pueda dar atención a una persona trans? Y tenía que haber un código en la Clasificación Internacional de Enfermedades. Y ese código era una categoría que se llamaba transexualismo y estaba dentro de las enfermedades mentales. Entonces, esto patologizaba a la población y se consideraba que una persona trans, una persona cuya identidad de género no coincidía con su sexo biológico, tenía una enfermedad mental y necesitaba ser tratada. Y por eso estaba en los libros. Pero al mismo tiempo que esto aseguraba tratamiento de la persona, tratamiento de sus necesidades de salud mental, la estigmatizaba. Y esta estigmatización producía un cuadro que se conoce, o agravaba, mejor dicho, un cuadro que se conoce como disforia de género. Las personas trans que crecen en un ambiente en el cual no hay una apertura, no hay una aceptación de ellas como seres vivientes, pensantes y dignos de ser respetados, viven en un estado de estrés constante, de malestar. Ese estado de malestar es una disforia, diferente de la euforia. La euforia es un estado de bienestar, de entusiasmo, de alegría de vivir. En cambio, la disforia es una, como se dice en México, una mala onda constante. Y esto se produce en la vida de la persona trans desde muy temprano en su existencia. Cuando una familia, por ejemplo, que no acepta que su hijo o hija tenga una identidad genérica diferente de la de su sexo biológico, empiezan a acosarle, a reprimirle, a castigarle, a maltratarle e incluso a expulsarle de la casa. Muchas veces echan fuera a los hijos que tienen una identidad genérica que no corresponde a su sexo biológico, diferente de su sexo biológico. Tengo conocidos y conocidas, por ejemplo, que una de ellas, que su sexo biológico era masculino, pero su identidad genérica era femenina,
ella era una mujer por dentro y me decía, a mí me insistían en que yo era Coca-Cola, pero mi botella era de Fanta. Y se lo decía a su familia. Y un día su madre, con, en un arrebato de rabia, la correteó con un cuchillo y ella se fue de la casa, se tuvo que ir de la casa. ¿Se imaginan ustedes el malestar? La persona no está enferma, no tiene una patología. La Claro. sociedad que no acepta esta situación y que impone una carga, un malestar, una mala onda en estas personas, es la que está enferma, es la que tiene una patología y le causa pérdida de la salud a la persona. En otras palabras, la persona puede tener pérdida del bienestar, pero no está enferma, simplemente vive con una disforia. Ahora, el término fue incluido en la clasificación internacional de enfermedades durante mucho tiempo para que los médicos que trataban a personas con una condición trans pudieran mandar a terapia con un psicólogo, con un trabajador social, con un psiquiatra a esta persona para que recibiera el apoyo emocional que necesitaba. Pero el diagnóstico era de disforia, disforia de género, y durante mucho tiempo se convirtió esto en un sinónimo de enfermedad. La disforia era una enfermedad, una categoría diagnóstica en sí misma que hacía que la persona trans estuviera enferma de disforia. No, la persona no está enferma de disforia, la persona vive infeliz, vive en un estado de miseria, de desgracia, porque le están jorobando todo el tiempo. Lo vamos a ver en un momento esto, pero ese acoso social, esa falta de aceptación, esa falta de empatía, esa falta de amor, de cariño, de afecto y de desapego, es lo que produce un malestar constante. Por eso en la última clasificación internacional de enfermedades, la versión de 2021, que ha sido recién aprobada y se está empezando a usar, se quitó la palabra transexualismo y se empezó a llamar incongruencia de género. A mí no me convence mucho la palabra incongruencia, porque en español y ser incongruente suena un poquito como ser caprichoso, como ir en contra de la corriente, y no necesariamente todas las personas son transgresores de la norma social y cultural del género. Eh, Así es su identidad. No es un fenómeno volitivo, no es una condición que la persona decida, hoy quiero ser mujer, o hoy quiero ser hombre, hoy no quiero ser nada, ahora quiero tener una identidad fluida. No, es algo muy propio de la naturaleza misma del individuo. Por eso es que no es una patología. Eh, Hay mucha gente que trata de cambiar esta situación a través de las llamadas terapias reparativas o de reconversión, que son absolutamente Dañinas. dañinas, lejos de ayudar a la persona a rectificar, entre comillas, su identidad de género, o se usan mucho también para cambiar la orientación sexual. Lo que hacen es generar más conflicto, más dificultad y hacen que aparezcan sentimientos muy negativos de rechazo hacia sí mismo, hacia sí misma, con ideas autodestructivas, ideas suicidas. Estas terapias tienen que ser proscritas completamente porque se orientan a tratar una enfermedad que no existe. No hay enfermedad. Entonces eso es charlatanería. Inventar
terapia para curar, entre comillas, enfermedades inexistentes, se llama aquí y en China charlatanería. Y esos charlatanes tienen que ser denunciados y tiene la práctica de este tipo de terapias, entre comillas, tiene que ser proscrito. Doctora, Ahora, algo, independientemente, algo sí, que le quería comentar. Creo que es muy valioso esto que nos comenta porque esta parte de la tendencia suicida que pudiera existir o la depresión o la ansiedad, ¿no? Que se presentan, no es per se por la condición de la persona, no. sino que es generado por este rechazo social y por este impacto que muchas veces se genera también a nivel familiar cuando rechazamos a las personas trans. ¿Sí? Así Entonces, esto es. es muy importante porque a veces creemos que la persona tiene esa posibilidad y sí la presenta, pero no per se, sino que es una condición que se genera por el entorno. Y eso le pasa a cualquier persona, sea o no trans, Exacto. si en su entorno social hay una gran hostilidad, hay un gran rechazo, hay un gran maltrato. Ujú. ¿Cuántos casos no conocemos de adolescentes, por ejemplo, que por causa del bullying, del maltrato de sus compañeros, cometen actos suicidas o por lo menos los intentan? Pues se sienten acosados, maltratados, rechazados y las familias no les dan la red de seguridad que necesitan. Entonces, no es privativo de las personas trans, pero en las personas trans se agrava porque el rechazo social es muy acentuado. Exacto. Ahora, si bien es cierto que las personas trans no tienen una patología per se, sí tienen una carga desproporcionada de problemas de salud, y ya lo hablábamos en este comentario, ansiedad, depresión, desapego familiar, rechazo y otros que vamos a ver en un momento, pero que por causa de una eh, 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 dificultad para acceder a los servicios de salud y recibir la atención adecuada y por falta de conocimiento de los proveedores acerca de las necesidades específicas de estas poblaciones, esos problemas se hacen más marcados, más acentuados. Claro. Muy bien, doctor. Pues un poco hablemos de esta parte también de los dominios, de las expresiones de la sexualidad humana y que están orientados pues hacia todas las personas. Así es, bueno, simplemente para entender mejor el fenómeno trans o la condición trans, tenemos que entender algunos conceptos básicos que son fundamentales, que tienen que ver con los dominios y expresiones de la sexualidad. Y esos dominios y expresiones son el sexo, en primer lugar, que es un sustrato biológico integral. Y digo integral porque es algo que va más allá de los cromosomas sexuales o de las gónadas que tenemos o de los órganos sexuales externos o inclusive de ciertas características secundarias como pueden ser las mamas o el crecimiento de la barba en los varones. Hay otras características que muchas veces no notamos, pero que son importantes, o que son notables y que permiten distinguir a las personas de uno y otro sexo de manera más o menos aproximada. Y vuelvo a referirme otra vez más a la situación del dimorfismo sexual. En nuestra especie hay una cierta diferenciación entre los sexos, pero no somos absolutamente dimórficos. Los hombres tendemos a tener un maxilar más cuadrado, más grande, crece por influencia de la testosterona,
pero puede haber mujeres con maxilares grandes también. Eh, eh, el brazo, por ejemplo, tiene un ángulo de torsión diferente. Si ustedes ven a una mujer caminar, la manera de caminar de la mujer es diferente a la del hombre porque el húmero tiene una torsión diferente en el hombre y en la mujer, que es determinada desde el periodo fetal por las hormonas sexuales. La mujer camina con un ángulo de portación amplio. Los hombres, en cambio, caminamos con los brazos más pegados al tórax. Entonces, hay muchas diferencias en todo el cuerpo, desde la punta de los cabellos hasta la planta de los pies, que son determinadas por genes, por hormonas, y esto es lo que configura lo que llamamos el sexo. Pero el sexo es diferente del género, y el género es un constructo social que tiene que ver con creaciones culturales y sociales codificadas a través de guiones. Se nos dice cómo nos tenemos que comportar de acuerdo al sexo que tenemos. Si al nacer la persona que nos recibe en la sala de partos dice, anuncia al mundo que somos hombres o que somos mujeres sobre la base de unas cuantas cosas que observa, a partir de ese momento empieza todo un condicionamiento para que nos comportemos como hombres o como mujeres. En nuestra cultura hay un binarismo. Hay roles masculinos, hay roles femeninos. Hay otras culturas en las cuales existen otros géneros y se permite que las personas se ajusten a esos otros géneros. Nuestra cultura es más bien rígida en ese sentido. Las opciones que se ofrecen a las personas son muy binarias. Puede haber cierta flexibilidad y entre más educadas son las comunidades, entre más acceso a educación, a socialización, a contacto con otras culturas tienen, mayores las posibilidades de que flexibilicen esos roles sexuales. Ahora, llamamos identidad genérica a la vivencia internalizada del sexo y del género. Es algo que es muy nuestro, muy propio, que lo reconocemos como parte de nuestra esencia. O sea, yo soy varón, yo soy mujer, o yo no soy ni hombre ni mujer, soy no binario, no binaria, o soy queer, por ejemplo, que es una identidad que aquí en Estados Unidos es muy común. No sé qué tanto en México la gente se reconoce como queer, pero existen múltiples identidades. Las más comunes son las dos que nos ofrece la cultura principal en la que estamos inmersos, la masculina y la femenina. Ahora, además de tener una identidad, tenemos expresiones de género. Es la manera en que nos comportamos, es qué hacemos en el día a día, en todas nuestras actividades, para mostrar que pertenecemos a un género o al otro. Cuando yo estaba en la escuela primaria, por ejemplo, a los varones nos ponían a hacer cositas, trabajos de carpintería, a las mujeres las ponían a coser en punto, a bordar en punto de cruz, y esas eran las cosas propias de cada uno de los sexos, se decía. Esos son las expresiones de género que posibilita, que permite la cultura y que impone sobre las personas. La persona puede mostrar o puede tener una expresión de género que no coincide con lo que se espera de ella. Y esas desviaciones
son lo que se llaman las transgresiones de género, como mencioné hace un rato. Por ejemplo, un niño o un grupo de niños empiezan a jugar a la casita y un varón dice, yo quiero ser la mamá ahora, y entonces se pone un vestidito y empieza a jugar con el juego de té y a servir la comida a los hermanitos o a los primitos. Está transgrediendo la expresión de género. No necesariamente quiere esto decir que su identidad genérica esté cambiando, pero su expresión sí. ¿Me explico? Ujú. No todas las personas que tienen una expresión de género eh, eh, que transgrede la norma o el rol o el código o el guión genérico aceptado y aceptable, tiene una identidad genérica diferente de la eh, 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 asumida por causa de su sexo biológico. Es sencillamente una expresión en ese momento. Pero sí puede ser que como consecuencia de su identidad genérica busque expresiones que sean más adecuadas, más ajustadas a la identidad que tiene. Claro. Entonces, puede tener un sexo biológico masculino, pero su identidad es femenina, es lo que se siente por Ujú. dentro, y entonces empieza a comportarse como mujer para tener una congruencia, para ser consecuente con lo que se siente ser. Claro. El desarrollo sexual es la evolución a través de la vida del sistema sexual. Ahora voy a decir que es el sistema sexual o sistema erótico. Y la identidad sexual es una dimensión de la sexualidad que camina muy cerca de la identidad de género, pero que difiere de esta porque ahí ya se agregan otros elementos como son las atracciones, los deseos y la consumación de actos dirigidos a obtener placer erótico. Entonces, una persona trans, por ejemplo, una mujer trans puede decir, yo soy mujer trans y lesbiana porque me gustan las mujeres. Eh, eh, yo tengo amigas que son mujeres trans que tienen novias o que tienen esposas. Ujú. Eh, eh, Esto nos demuestra que la identidad sexual y la identidad genérica no son necesariamente sinónimos. Tengo amigos también que son hombres trans, su sexo biológico es femenino, pero se sienten atraídos por otros hombres y tienen relaciones sexuales con hombres. Ujú. Y nos dicen, yo soy hombre trans y soy gay porque me gustan los hombres. Ujú. Gente que no entiende muy bien esto diría, no, tú eres heterosexual porque tu sexo es femenino. No, tu identidad genérica es masculina, te gustan los hombres, tu identidad sexual es gay. Claro. Es muy importante mencionar que en términos de sexualidad, una expresión importante es la relacional. Las personas necesitamos establecer interacciones con otros, con otras, con otros, y esas interacciones están muy asociadas con los guiones de género y también con las necesidades que tenemos de ser queridos, o sea, necesidades afectivas, con búsqueda de intimidad, de placer y en algunas ocasiones con el deseo de procrear, no siempre. Pero en términos de las relacionadas con guiones de género, en los primeros años de la vida, los niños, las niñas tienden a relacionarse mejor
con personas de su mismo sexo, o mejor dicho, de su mismo género. Y uno de los primeros desafíos que enfrentan en la vida los niños trans es que quieren jugar con personas de su mismo género y hay una presión social enorme para que sus actividades lúdicas sean con personas del otro género del de su propia identidad. Entonces eso genera muchísimo conflicto. Claro, Obviamente todos tenemos necesidades afectivas amplias. ¿Quién no necesita ser querido, abrazado, abrazada, abrazade, mimado, consentido? Y qué duro es cuando esto no ocurre por causa de el rechazo del que soy objeto porque mi identidad genérica no coincide con mi sexo biológico. O peor aún, mi búsqueda de intimidad y placer. Muchas mujeres trans me dicen, eh, yo quiero afirmarme como mujer teniendo relaciones sexuales con hombres, pero con hombres cis, con hombres que me quieran porque soy una mujer. Pero un hombre cis, cuando encuentra que su potencial pareja sexual es en realidad una persona con una em, discrepancia de género, puede ser que la rechace. Y esos rechazos duelen mucho, son terribles, son terribles. Inclusive yo he tenido amigas trans que me dicen, una de las razones por las cuales yo hago trabajo sexual es porque el trabajo sexual me afirma como mujer. Es la mm, única manera en que puedo tener a un hombre como pareja sexual, sin necesidad de que me voten, me rechacen porque soy una persona trans. qué interesante esta pauta que nos señala, doctor, porque creo que tenemos que ver toda la dimensión de lo que involucra esta parte relacional, las afectaciones que se tienen, por ejemplo, desde las infancias trans, ¿no? Esta parte del estigma que tenemos de querer encajar a la persona acorde a precisamente a la cuestión de su sexo, ¿sí? De su género. No hice ni siquiera referencia a la adolescencia porque una gran cantidad de adolescentes trans ya no siguen en el sistema escolar. La Mm, vida en el ámbito escolar es tan infernal que sí, se salen. Es muy común que las personas trans abandonen sus estudios. Muchas lo hacen porque no aguantan el bullying dentro de la escuela, claro. del bullying de los compañeros y compañeras, de los maestros, de otros funcionarios de la escuela. Entonces se salen y empiezan a vivir en situaciones de calle y sobreviven con unas con enormes dificultades porque la familia no les apoya. Entonces, toda esa dimensión relacional es muy complicada y va a impactar enormemente el bienestar de estas personas y a la larga su salud también. Claro. Es muy importante que hable yo del sistema erótico aquí porque el sistema erótico es una organización dinámica de deseos, de actitudes, de gustos, de preferencias, de atracciones y de vinculación emocional. En México, a mí me llama la atención que se usa mucho la palabra preferencia sexual para referirse a la orientación sexual. Eh, Cuando esto inclusive se empezó a meter dentro de la legislación, yo argumentaba con mis colegas activistas, les decía, no usen la palabra preferencia. Es una daga de doble filo porque ustedes con este término están haciendo pensar a las personas que la usan que es algo volitivo,
Y ni la orientación sexual, ni ciertos aspectos del comportamiento sexual son motivo de preferencia, de gusto. Ah, hoy voy a ser heterosexual, hoy voy a ser homosexual, hoy voy a ser bisexual o de hoy en adelante voy a ser asexual. No funciona así la vida. eh, es algo muy intenso que hace parte de nosotros mismos, que estamos empezando ahora a desvendar el misterio de cómo es que funciona, pero ciertamente no es una dimensión volitiva, no es una preferencia. Preferencia es decir, me gusta tener relaciones sexuales en una hamaca, en el piso, en una cama o en un catre. Esa sí es preferencia. Preferencia es, prefiero estar con una persona sin tatuajes, con tatuajes, con una persona con piercings, sin piercings. Esas sí son preferencias, pero la atracción por alguien del mismo sexo y del mismo género, esa no es una preferencia, es una orientación. Y tiene que ver esa orientación con atracciones intensas y con vinculación emocional. Entonces es una vivencia interna que nos permite expresar o reprimir las dimensiones del sistema erótico. El sistema erótico está configurado, como dije hace un momento, por deseos, por actitudes, por gustos, por preferencias, por atracciones sexuales y por vinculación emocional. Todo eso en conjunto se asocia con la orientación sexual. La sensualidad, en cambio, es la búsqueda de goce a través de sensaciones y movimientos. Y las personas trans nos dicen, por ejemplo, que para ellas es muy sensual la experiencia de peinarse, de cepillarse el pelo, de maquillarse, de ponerse ropa muy agradable. Las personas cis, especialmente los hombres cis, no le damos mucha importancia a esa dimensión. Todo está muy concentrado en la estimulación de los órganos genitales. Nos da igual usar una camisa de seda o de satín o de algodón. En cambio, sí nos da una enorme gratificación el toque de los órganos genitales. Para las mujeres trans, en cambio, la sensualidad se refleja en múltiples aspectos. Yo he estado en talleres con personas trans, especialmente con mujeres trans, que se pasan todo el taller peinándose, retocándose el Maquillaje. maquillaje, viéndose en el espejo. Esta es una experiencia sensual muy respetable porque hace parte de su vivencia de bienestar, del poquito bienestar que pueden derivar en un mundo en el que todo es complicado y todo es adverso. Desde el hecho de irse a comprar su ropa también, que les Así, genera experiencias placenteras o depilarse o irse a hacer sus aretes, ¿no? Orificios para los aretes, todas esas cuestiones que exacto. representan esta parte. Bien. Exacto, esta me la voy a saltar porque no es relevante para lo que estamos describiendo ahora, pero sí quiero hablar de la importancia que el placer tiene en la existencia y en la supervivencia, que es inseparable de nuestro funcionamiento como seres vivientes y de nuestras interacciones con otros, con otros, con otras. Eh, eh, si no hay un elemento de placer, en nuestra vida cotidiana y en nuestras relaciones con lo demás, tenemos la sensación de que la vida no vale la pena vivirla. Esa es una realidad incontrovertible. Y hay muchos estados que interfieren con la consecución de este placer, como la ansiedad, como la depresión, como el hostigamiento constante, como el maltrato,
como el rechazo, como la marginalidad. Placer es un valor en nuestra sociedad y lo valoramos más en términos de su intensidad, de su duración, de cómo lo obtenemos, de qué tan fácil es conseguirlo y de qué otros placeres nos brinda. Y ciertamente en la vida de las personas trans es muy frecuente que nos digan que el placer que viven es muy efímero y que nunca saben si lo van a poder conseguir con facilidad. Entonces, esto contribuye una vez más, como dije antes, a esas existencias muy saturadas de falta de alegría de vivir, de satisfacción cotidiana. El placer tiene una dimensión paradójica. Ese es el cuarto bullet. Me salto el tercero. Bueno, tal vez puedo mencionar el tercero porque en nuestra cultura se tiende a poner un énfasis especial en la separación entre la carne y el espíritu y la cultura nos dice que en la medida en que sacrifiquemos el placer, estamos ganando mucho en virtud, pero ciertamente el sistema nervioso y el organismo no lo reconocen, Claro. a menos que uno esté ya muy cercano a entrar en olor de santidad. Pero en caso contrario, uno necesita constantemente estar recibiendo gratificaciones físicas, emocionales, sociales e inclusive espirituales para poder llevar una vida plena, grata, satisfactoria y digna. Uno de los problemas que el placer tiene, y es la gran paradoja, es que uno muchas veces cuando desarrolla como parte de su sistema erótico una atracción muy grande hacia alguien, ese alguien no nos corresponde como esperamos o nos maltrata o nos cela o nos causa celos o perdemos a esa persona y la separación es dolorosa. Esta es una emoción muy intensa en la vida de los seres humanos, el vivir el placer con la paradoja de que uno no está seguro de que el ser amado le está correspondiendo y de que el ser amado está ahí. Para las personas trans, especialmente muchas mujeres trans que yo he conocido, han vivido existencias miserables porque sus parejas son hombres que las explotan, que son padrotes de ellas, que ellas no tienen la certeza de si realmente las aman, que amenazan con dejarlas todo el tiempo, que las maltratan físicamente, que las dejan repentinamente o que se enamoran de alguien que es inalcanzable y que la persona no les va a corresponder nunca porque no se interesa en una mujer trans o en un hombre trans. Su deseo es estar con una persona cis. Entonces, estas son situaciones que las personas trans viven. Y que también, por ejemplo, doctora, ahora con toda la cuestión también de estas aplicaciones, del enamoramiento por aplicación, vemos mucho en las juventudes ¿Sí? trans, ¿no? Esta parte de como fugaz, de tener una conexión, como muy, muy fugaz, que no es duradera y que incluso genera emociones, por supuesto, reales, porque aunque sea algo virtual, las emociones que impactan son reales. Exactamente, exactamente. Entonces, cuando hablamos de placer, el placer tiene que ver con el bienestar. Si no tenemos placer en la vida, no hay bienestar. Y si no hay bienestar, no hay salud.
Esa es la realidad. No necesariamente tenemos que tener una patología subyacente, pero ciertamente el placer debe ser una parte indispensable o es un componente indispensable de nuestra existencia. Y es algo que todos vivimos en algún momento y que queremos que se mantenga en el tiempo y que sufrimos mucho cuando se pierde. El placer se expresa en un estado que se llama estado de hedonia. Hedonia viene del griego que significa dulce, edus o edus. Fíjense cómo se parece el español dulce en latín, que es la experiencia de sentir en la boca algo que es sabroso, que es dulce. Y el bienestar tiene que ver con ese estado de estar pasándola con satisfacción, con hedonia. Y hay una expresión en griego que es eudaimonia, que significa estar bien, estar pasándola bien. En cambio, cuando los circuitos de placer del sistema nervioso están bloqueados por situaciones o estados disfóricos, como dolor, como ansiedad, como miedo, como depresión, como bullying, como acoso, como una infelicidad permanente, uno vive sin hedonia y decimos que la persona tiene anedonia. Hay una condición a la que llamamos el desarreglo disfórico, que es lo que la gente confundía en la clasificación internacional de enfermedades con patología inherente a la condición trans. No es inherente, es consecuencia de un asedio sostenido externo que le están imponiendo a la persona, que le impiden que goce de bienestar y le bloquean completamente su posibilidad de gozar, de tener placer. Y curiosamente en griego eso se llama miseria. O sea, la persona vive en un estado miserable, vive en miseria. Entonces, cuando hablamos de salud, no podemos dejar de pensar en bienestar, porque son mutuamente determinantes. Si no hay bienestar, no hay salud. Recuerden una vez más la definición de la Organización Mundial de la Salud. Es un estado de bienestar físico, mental, emocional, social e incluso espiritual, y no solamente la ausencia de enfermedad. Bienestar, bienestar. Claro. Y la atención integral de la salud aborda todas y cada una de esas esferas. Ujú. ¿Y cuáles serían entonces las necesidades más apremiantes en materia de salud de las personas trans? Es interesante cuando hablamos de esto pensar que para muchos profesionales de la salud, para muchos tomadores de decisiones, para muchos políticos, el tema central sea tal vez la prevención de VIH e ITS, porque es una población desproporcionadamente afectada por ese problema de salud. Las prevalencias de VIH, ITS entre esas personas, Ujú. especialmente personas, mujeres trans que hacen trabajo sexual, es elevadísima. Tienen prevalencias hasta 20 veces más altas que las de la población general. Pero ese no es el problema principal de salud que las personas trans tienen. Es interesante. Cuando hablamos con ellas, les preguntamos cuáles son sus problemas principales. Y fíjense que les puse las necesidades presumiblemente más apremiantes. Y digo presumiblemente porque esto lo baso en investigación cualitativa, o sea, Ujú. en datos de entrevistas, de grupos focales, de conversaciones con personas trans. Pero en general nos dicen que el primer problema que tienen de salud es la insatisfacción, la falta de placer por la incongruencia genérica, o sea, la disforia.
pero no consiguen verbalizarla. La necesidad de apoyo emocional, de atención de su salud mental y emocional es la más urgente, pero les cuesta mucho trabajo expresarla como tal y dicen, es que todo el tiempo me siento mal porque quisiera que mi cuerpo respondiera a lo que yo siento que soy, pero veo mi cuerpo y mi cuerpo no es lo que yo soy. Ujú. Me siento atrapado, atrapada en un cuerpo que no corresponde a mi estado emocional, mental, a mi conciencia de yo, de ser yo quien soy yo. Claro. Y eso es muy angustiante para ellas. Entonces, este es probablemente el problema número uno que necesita ser atendido. Y pues no es cualquier profesional que puede ayudar con esto, ¿no? Se necesita capacitar más a los profesionales de salud, especialmente a los profesionales de salud mental, para que puedan lidiar y Ujú. atender esta necesidad de manera eficaz. Pero el segundo problema que enfrentan es el rechazo, el maltrato y la violencia. Este es altamente prevalente y se encuentra desde la casa, la escuela, los ámbitos de trabajo, la calle, los servicios, la policía. Todo mundo las persigue, todo mundo las rechaza, todo mundo las maltrata y no encuentran sosiego en ningún lugar. Este es un problema estructural que necesita soluciones amplias que están más allá de los alcances del sector de la salud, Ujú. pero que el sector de la salud puede atender cuidando que dentro del sector y dentro de los servicios estos fenómenos no se presenten. Claro. El hecho, por ejemplo, de que se violente a las personas en un servicio de salud por causa de su orientación sexual, perdón, de su identidad de género, es inaceptable, absolutamente inaceptable. Yo conozco casos, por ejemplo, de mujeres trans que llegaron balaceadas a un servicio de urgencia Ujú. y no las atendían. Lo primero que llegaron a hacerles fue cortarles el pelo, quitarles el maquillaje y entonces sí a ver las dimensiones de la herida, porque a los médicos y a los practicantes les incomodaba su aspecto físico. Entonces, ahí estamos viendo que el servicio de salud no está respondiendo como debe hacerlo con una atención de calidad, amable, amigable, digna y ética. Claro, todas estas conductas transfóbicas, ¿no? Que incluso, digo, en esta parte estructural que comenta, pues desembocan en crímenes muchas veces transfóbicos. Absolutamente. Y es una población altamente afectada por la violencia transfóbica. Las afecta también mucho la depresión severa, Ujú. la ansiedad, viven con una gran ansiedad. eh, 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 Tratan de apagar su ansiedad con el consumo de sustancias, pero no lo consideran un problema severo de salud, o si lo consideran, lo colocan como una prioridad más baja. Ya van a ver que sí lo menciono, pero no es el más importante para ellos y ellas o ellas. Y el abandono emocional, el sentir que no tienen un grupo social de referencia, el sentir que viven solas, desamparadas, desamparados, maltratados, en los márgenes, en las márgenes, perdón, de la sociedad. Ujú. El cuarto problema de salud que enfrentan son las intervenciones de alto riesgo, de las que echan mano para ajustar y mejorar su autoimagen. Y habitualmente estas son hechas o de manera clandestina, con proveedores no muy éticos,
Ujú, o proveedores no calificados o por autoprescripción. ¿Y en qué consisten estas? En inyectarse aceite mineral, por ejemplo, para modificar su aspecto físico. Hay muchísimas mujeres que van a fiestas, por ejemplo, así les llaman, shower de inyecciones, en las que con jeringas de las que se usan para inyectar caballos, meten aceite mineral, Nujol, y se inyectan para aumentar el tamaño de las mamas o de las caderas. ujú, Desafortunadamente, estas inyecciones se infectan muy fácilmente, se fibrosan y acaban por ocasionar secuelas graves y hasta la muerte de muchas de esas personas. El consumo de medicamentos como hormonas, por ejemplo. ujú, eh, una vez yo tuve a un amigo hombre trans, un muchacho guapísimo, guapísimo. Su sexo biológico era femenino, pero él se inyectaba testosterona. Y estando en mi casa, me dijo, ¿me puedes dar algodón y alcohol, por favor? Le dije, sí, con mucho gusto. Y le di el algodón y el alcohol y dije, ¿para qué lo querrá? Y ¡pum! Se inyectó la testosterona, pero así en niveles masivos, ujú, sin tener una supervisión de una persona, de un especialista en endocrinología que ujú, pudiera cuidar las posibles consecuencias secundarias o secuelas ujú. del consumo de hormonas sexuales. Sí, Obviamente, perdón. no, le quería decir que efectivamente muchas de las pacientes y los pacientes que llegan de esa forma, con esta automedicación, sin Sí, supervisión médica, llevan ya varios meses o a veces hasta años automedicándose y las automedicados. consecuencias que se desprenden de ello, ¿no? Sí, así es. Bueno, obviamente el VIH, ITS, tuberculosis son problemas comunes. La malnutrición, porque como no tienen un grupo social de referencia, Ujú, comen lo que sea, o muchas de las mujeres trans hacen trabajo sexual, entonces eh, eh, comen unas papitas, un refresco de soda o unos cacahuates en la noche para irse a trabajar, se toman unas cervezas y en la mañana llegan a sus casas muertas de sueño, no toman desayuno, entonces tienen malnutrición como consecuencia de esos malos hábitos alimentarios. Además, problemas dentales terribles, ¿no? Enfermedad alveolar, piorrea, gingivitis, caries dental y disfunciones sexuales como consecuencia del uso de hormonas sexuales. Enfermedades crónicas que no son detectadas ni tratadas. Por ejemplo, una mujer trans puede estar muy bien hormonizada, puede inclusive haber tenido una operación para la creación de una vagina artificial, pero puede seguir teniendo una próstata y ujú, conforme va madurando, esa próstata crece igual que en un hombre cis y puede tener una hipertrofia de próstata e incluso un cáncer de próstata que se va sin detección y sin tratamiento. O puede tener una diabetes, o puede tener una hipertensión arterial, o una cardiopatía asociada con el uso de hormonas y no lo detectan. Obviamente el consumo de alcohol y sustancias, la ausencia de redes sociales de protección, la culpa, la vergüenza y la transfobia internalizadas son problemas serios también que ellas nos refieren. claro. Algo importante es también un poco ya para perfilarnos al final, los obstáculos que se tienen para lograr esta atención integral de las personas trans, ¿cuáles serían? Bueno, en primer lugar es esa visión dimórfica y binaria del sexo y del género en todos los niveles. Los proveedores de salud, los hacedores de políticas, los políticos mismos, no acaban de entender
que el sexo existe en un espectro no dimórfico y el género no es necesariamente binario, pero las decisiones que se toman o la formación de los proveedores o la estructura de los sistemas de salud, todo está muy referido a esa visión dimórfica, ¿no? Atención de las mujeres en servicios de ginecología, pero la mujer trans no tiene un espacio propio, casi igual que el hombre cis, aunque el hombre cis sí se le atiende en los servicios de medicina interna, pero la mujer trans no tiene su espacio propio como consecuencia de esta visión dimórfica. La segunda es el paradigma curativo reparador del cuidado de la salud. La forma en que se concibe la atención de la salud en todo el mundo, hoy por hoy, es que los sistemas de salud tienen que estar dirigidos a curar enfermedades, no a procurar salud, Mm, no a mantener salud, no a ayudar a que la gente tenga bienestar, sino es como a buscar qué es lo que está mal para repararlo. Y en consecuencia, todos los sistemas de salud y los servicios de salud están estructurados de esa manera. La gente responde a eso con una cultura de salud también que está muy basada en la búsqueda de soluciones a sus problemas. La gente no va al servicio de salud para decir, estoy sano, quiero que me haga un chequeo para asegurarnos que sigo sano, sino la gente va cuando ya el tumor en la mama es enorme, o en el caso de una persona trans, ya el absceso que se le formó por la inyección de aceite mineral es enorme, y no para preguntar, ¿es sano que me inyecte esto? ¿Qué me puedo poner? ¿Existen otro tipo de silicones que yo pudiera utilizar para tratar, para mejorar mi autoimagen? Obviamente, la fragmentación y cosificación de la persona, en los servicios de salud tendemos a ver a las personas en pedacitos y como pacientes. La gente obedece, se le prescribe y pregunta cuando no entiende, pero no se le da mucho espacio para que cuestione la autoridad del proveedor. Así están estructurados los servicios de salud también. Los servicios obedecen a la lógica de enfermedades, no a la lógica de salud. Si acaso de vez en cuando encontramos algún servicio de salud que tiene un departamento de medicina preventiva, pero no es esto lo común. Lo común es que tengamos un departamento de otorrinolaringología fragmentado, un departamento de gastroenterología, de urología, de ginecología, todo fragmentado y dirigido a tratamiento de enfermedades, oncología, por ejemplo, ¿no? En vez de control de adulto sano, sea cual sea su género o su orientación sexual. claro. Un problema que tenemos es la mezcla de los principios científicos con los valores y creencias personales, que tiene mucho que ver con lo primero con, que dijimos, con la visión dimórfica y binaria del sexo y del género. El proveedor de la salud cree que lo que tiene como un valor personal es la verdad y se ajusta a ese valor. Y eso se refleja también en la visión de los hacedores de política y proveedores. Mm, El medio ambiente social no ayuda mucho, muchas veces, y no solamente en términos de el rechazo a las personas por su identidad de género y por su orientación, sino también por cómo están estructuradas las cosas, cómo es la infraestructura que posibilita
que la gente acceda a los servicios. Los servicios le quedan muy lejos o son muy caros, la gente se tiene que desplazar, la atención es en horarios que no le convienen. Entonces, ese medio ambiente social que tiene que ver con infraestructura también hace las cosas muy complicadas, es un obstáculo más. Simplemente O- los costos de los medicamentos, ¿no? De la terapia Exacto. también hormonal. Ujú. Exactamente, exactamente, no es gratuita, ¿no? No es gratuita y no es gratuita porque no se considera como una necesidad. Claro. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, esas son intervenciones que se consideran cosméticas. Mm. Entonces la persona las tiene que pagar de su bolsillo y no son cosméticas, impactan la salud emocional de la persona. Claro. Y bueno, la falta de servicios apropiados para satisfacer sus demandas. No hay servicios para personas trans. Hoy estaba viendo una nota de Facebook que hay aparentemente, yo no sabía, un servicio de atención integral para personas trans en México. Hay algunas clínicas como la Clínica Condesa en la Ciudad de México, otros Capacits que sí dan estos servicios, pero son más la excepción que la regla. Finalizo por decir que no podemos dar recetas concretas acerca de cómo resolver la situación tan complicada que enfrentamos. Simplemente hay que trabajar con los representantes de las comunidades y no para ellas. Hay que entender sus necesidades, sus demandas, para empezar a estructurar las respuestas y asegurarnos que esas respuestas son ejecutadas también por representantes de la comunidad que nos dicen qué es lo que necesitan y cuál es su jerarquía de necesidades, no qué es lo que creemos que hay que darles. Hay que diseñar planes para implementar servicios de atención que no estén fragmentados, que la gente vaya a un lugar y que reciba la atención de una sola vez y no en pedacitos. Hay que garantizar que haya vigilancia ciudadana, o sea, veeduría de la calidad. Hay que capacitar y actualizar a todas las personas del equipo de provisión de servicios e intervenciones. Esto es crítico, la capacitación, la profesionalización, porque es muy poca la gente que entiende la situación trans, muy poca, y hay que asegurar que hay una retroalimentación positiva y la denuncia de fallas, errores y abusos en Ujú. los servicios. Y ¿Y bueno, con qué terminamos? ¿Con qué concluimos, doctor? concluyo diciendo que las personas y las poblaciones trans tienen una carga excesiva de desafíos a su bienestar y a su salud. Esto es innegable. Que las respuestas son deficientes o completamente soslayadas. Que la discrepancia de género no es una patología. Que la sociedad que no entiende esa discrepancia es la que está enferma y que esa enfermedad social es la que impacta negativamente la salud de las personas. Que las personas trans tienen necesidades muy particulares y que esas necesidades particulares tienen que ser entendidas por los proveedores y por los tomadores de decisiones. Que hay que entender cuáles son los obstáculos para proveer atención integral, para poderlos remover y que la necesidad, que en mi opinión es tal vez más apremiante, es conseguir que por lo menos en los servicios de atención de salud, las personas sean no solamente toleradas, detesto la palabra toleradas, que sean aceptadas, Claro. apreciadas, abrazadas, queridas, incluidas y respetadas. Y lograr eso demanda crear servicios que no solamente sean, aquí puse respetables, pero quise decir eficaces, sino además cálidos y amigables. Esa es mi conclusión final. Pues, ay, doctor, le agradecemos. Qué interesante toda esta visión que nos viene a mostrar este panorama tan amplio
y sobre todo el abordaje desde esta atención integral, desde ver la perspectiva de la educación integral, de la sexualidad, desde esta perspectiva científica, humana, en donde están todos los derechos humanos y donde también se ve esta perspectiva, ¿no? De género que tenemos y que finalmente la educación integral de la sexualidad tiene que tener todos estos apartados para poder abordarla y que tengamos esta capacitación. Me llamó mucho la atención, ¿no? Esa parte como los profesionales de la salud muchas veces mermamos por no tener un conocimiento a profundidad de todas estas temáticas. Así es, la sensibilización, capacitación, profesionalización es un elemento clave para asegurar que el acceso a una atención integral de la salud por estas poblaciones y personas sea una realidad. Pues yo le agradezco mucho, doctor, y pues quisiera ver dónde lo podemos localizar, si la gente quisiera conocer de usted. Con mucho gusto, mi correo electrónico es Ujú. masinraf@gmail.com. Pues muchas gracias, doctor, y de verdad creo que es muy valioso que se tenga esta información para todas las personas que se están capacitando. Este proyecto lo ven muchos profesionales de la salud, también de la salud sexual, entonces me parece que le dio así un abordaje como que nos fue llevando de la mano a entender toda la conceptualización, pero también toda la visión de las situaciones a las que se enfrentan las personas trans, inclusive desde el ámbito de salud. Entonces, pues va a ser una gran contribución. Muchísimas gracias, doctor. No me queda más que mandarle un abrazo muy fuerte. Gracias por su Igualmente, generoso igualmente. compartir y que va a ser de mucha ayuda. Lo vamos a estar poniendo en distintas universidades que también trabajan y laboran en esta parte educativa. Y pues bueno, espero dárselo muy pronto, ese abrazo también en persona, ojalá que en algún momento coincidamos. Y doctor, pues gracias de verdad por haber compartido desde donde Va a usted ser se va encuentra. a ser un placer. Me muero de ganas de ir a Guadalajara en algún momento. Tendremos que salir a comer birria y tortas ahogadas. Claro, aquí tiene su casa y aquí yo los pedo, ¿eh? Con Gracias, qué mucho gusto, amable. doctor. Un Bueno, abrazo. pues nos vemos muy pronto en otro converso. Recuerden, cada Claro que sí. converso lo vemos aquí a través de las redes sociales, en el canal de YouTube Claudia Hernández Madrigal. Y no dejes de seguirnos por radio, también por internet, los jueves a la 1. Empezamos también a contactar con otros expertos que vengan a abordar temas de salud, sexualidad, psicoterapia y educación. Muchísimas gracias. Hasta Un luego. placer. Muy buenas noches.